Mónica, televidentes, buenas tardes. Yo los saludo desde este punto de transmisión. De fondo se observa la pista del aeropuerto Olaya Herrera, donde usted, Mónica, se encuentra en este momento. Y tenemos que decir que el Papa Francisco nos ha acostumbrado a romper el protocolo, pero hoy fue el clima quien irrumpió y cambió todos los planes. Cuando llegaban, tendría que salir de un helicóptero desde el aeropuerto en Río Negro, pues tuvo que tomar ese recorrido por tierra. Y los feligreses sí que supieron aprovechar esta oportunidad, se fueron a las calles como pudieron. Muchos con pijama, otros porque pasaban por casualidad por la zona, pero tuvieron uno de los momentos más alegres de sus vidas y fue finalmente encontrarse con el máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Por supuesto, una cámara de Noticias Caracol estuvo en el lugar y aquí les mostramos lo que fueron estos momentos tan emotivos para muchos ciudadanos. Eran las 8:30 de la mañana. Todo estaba listo para recibir al Papa Francisco en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Allí lo esperaba un helicóptero para trasladarlo a Medellín, pero el cielo encapotado y las condiciones climáticas obligaron a la comitiva del Papa a viajar por tierra. De inmediato, miles de personas que seguían la transmisión de Noticias Caracol se volcaron a la vía Las Palmas para ver por un momento al obispo de Roma. El cielo seguía encapotado, la lluvia no cesaba y la neblina cegaba la vía. En el noticiero vi pues que venía en el carro, entonces ahí mismo me vine para verlo pasar. ¿Se vino sin nada? Sin nada. Todo dispuesto a poder ver el Papa. Dispuesto a poder ver el Papa. Como si fuera un milagro, la imagen gris se desvaneció al tiempo que el Papa y su comitiva pasaba al frente de sus feligreses. Porque estoy muy emocionada, porque yo tenía la dicha de verme personalmente con el Papa. Súper emocionada. No importó la pinta, muchos salieron hasta en pijama, otros la casualidad los acompañó. Al final el Papa cumplió la cita con miles de católicos. Personas de todas partes del país y del mundo se han agolpado en las vías por donde se movilizará el Papa Francisco. No importa la razón, lo verdaderamente relevante es ver al Papa Francisco y por eso se las han ingeniado para esperar al máximo jerarca de la Iglesia Católica. Si usted lo tuviera al frente, ¿qué le diría? Le diría que gracias por todo lo que nos ha hecho y gracias por enseñarnos de la paz y todo. Que el Papa es como la esperanza que todos los jóvenes colombianos tenemos, entonces verlo nos da esa alegría. No importa el cansancio, la lluvia, el hambre o lo que se dice mientras las horas pasan en una espera que tiene como aliciente estar cerca al obispo de Roma. Mónica, televidente, les contamos un dato importante. A esta hora el Papa permanece en el Seminario Mayor, el Seminario Conciliar de Medellín. Allí reposa, se encuentra aproximadamente con 114 seminaristas, pero nos han dicho que la comida del Papa va a ser una porción de pollo, un poco de ensalada, un vaso de agua y, ¿por qué no?, en este caso un poco de postre. Pues quisieran darle la bandeja paisa como es tradicional aquí en nuestra región, pero por temas de salud y la edad del Papa Francisco pues es imposible. Sin embargo, él está allí, va a disfrutar un rato con los seminaristas y posteriormente tomará la ruta sobre el oriente de la capital antioqueña que lo llevará hasta Hogares Infantil. Información hasta ahora desde Medellín. Mónica, siga usted con más información desde Olaya Herrera. Sebastián, gracias. Es que la bandeja paisa requiere un poco de entrenamiento. Nosotros lo sabemos bien como antioqueños, no es tan fácil, no es una comida muy pesada, pero ya el Papa se puso el carriel, el poncho, el sombrero que lo hace tan paisa como nosotros, así que ya con eso tiene el certificado de antioqueñidad, si se vale decir así. Muchas personas salieron a las calles en pijama, como usted lo dice, cuando supieron de la información que transmitíamos del cambio de planes para el traslado hasta Olaya Herrera, que ya se venía vía tierra y no en helicóptero como estaba previsto. Y podría decirse que para esas personas se hizo el milagro porque no contaban con tener la oportunidad de ver pasar al Papa Francisco. Pues otros detalles de la agenda y sobre todo de la llegada del Papa Francisco a la capital de los antioqueños se los contamos en la siguiente nota. Con el cielo tapado por espesas nubes grises a las 9:06 de la mañana aterrizó el Santo Padre en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Los primeros en bajar del avión fueron los integrantes del Comité del Vaticano. Luego se abrió la puerta principal y descendió el obispo de Roma. Junto a la alfombra roja lo esperaban el alcalde de Río Negro, los altos mandos del ejército y la policía. Dentro de los saludos más representativos estuvo el amoroso beso que el Santo Padre le dio a la pequeña hija del alcalde de Río Negro. Incluso hubo espacio para la foto del recuerdo. Minutos después de los saludos, el Papa abordó el vehículo negro en el que se ha transportado durante toda su visita.
Como acostumbra, Francisco se subió en la parte delantera, se ajustó el cinturón de seguridad y sonriente saludó a las cientos de personas que lo esperaban en el aeropuerto de Río Negro. Después, las condiciones climáticas hicieron que el pontífice saliera por carretera al aeropuerto Olaya Herrera. El cielo nublado y la llovizna no fue obstáculo para las decenas de feligreses que se ubicaron por la vía Las Palmas. A las 10:04 de la mañana pasó el Papa por esta vía y saludó a los cientos de fieles. Después de la larga espera, el sumo pontífice llegó al aeropuerto Olaya Herrera, donde más de 1 millón de feligreses permanecían ansiosos. A su llegada lo recibieron Monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín, el gobernador de Antioquia y el alcalde de la ciudad, quienes le hicieron entrega de elementos típicos del vestuario paisa, un sombrero, un poncho y un carriel que el Papa Francisco no dudó en colocarse. Minutos después se retiró los regalos antioqueños para subirse al papamóvil e inició el recorrido dentro del aeropuerto. Miles de personas con carteles, pañuelos, camisetas y gorras blancas alabaron su presencia. Finalmente, a las 10:47 minutos de la mañana, el Santo Padre descendió del papamóvil y saludó a los prelados que lo esperaban a tan solo unos metros de la sacristía. El Papa bendijo las imágenes y rosarios que ellos llevaban, intercambió unas palabras con ellos y, por último, se dispuso para dar inicio a la misa campal. Y en el altar también había una decoración muy antioqueña, o además un símbolo que es muy medellinense, las silletas tradicionales, 70 silletas que fueron construidas en la madrugada, desde ayer y hasta la madrugada, y fueron trasladadas solo hasta esta mañana para que las flores estuvieran perfectas. También en el altar, uno de los símbolos más importantes de los antioqueños, el especial de los medellinenses, la imagen de la Virgen de la Candelaria, que es la patrona de la Arquidiócesis de Medellín. Toda la Eucaristía, el mensaje del Papa Francisco estuvo acompañado por el coro, por supuesto, de la red de escuelas de música y de 150 personas que hacen parte también de los coros de la Arquidiócesis de Medellín. La solemnidad estuvo presente durante todo el evento eucarístico. Más de 1 millón de personas que estuvieron presentes y que manejaron los silencios también necesarios dentro de una celebración. La misa comenzó a las 10:55 de la mañana con una interpretación de la Red de Escuelas de Música de Medellín. El Papa subió al altar decorado con 70 silletas, rodeado de las máximas autoridades de la iglesia del país, y luego de besar y bendecir la mesa, le rindió homenaje al cuadro de Nuestra Señora de la Candelaria. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lo primero que hizo fue agradecer a los fieles por los retrasos. Quiero agradecer las horas que han pasado acá, incluso bajo la lluvia. Lamentablemente hubo un atraso significativo en el viaje y ustedes tuvieron que esperar más. Luego invitó a pedir perdón por los pecados. Y como todos somos pecadores, pidamos perdón por nuestros pecados. Acto seguido, la lectura del Santo Evangelio y posteriormente comenzó la homilía. Minutos después hubo oraciones por todos, por los sacerdotes, por la Virgen de la Candelaria, por los pobres, por los enfermos, por los ancianos y los niños. Luego el Papa Francisco le dio la bendición a un grupo de invitados especiales y se preparó para invitar a la comunión y a la paz. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. 3.000 jóvenes de la Pastoral Juvenil fueron los encargados de distribuir la Sagrada Comunión. Al final de la misa, una oración. Señor, que nos has alimentado con el pan de vida en la fiesta de San Pedro Claver, aumenta en nosotros el don de tu gracia. Antes de finalizar, Monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín, celebró y agradeció al Papa su presencia en el país. Le expreso el más vivo agradecimiento por su fecundo ministerio y por su presencia bienhechora en medio de nosotros. El arzobispo le hizo entrega de la Virgen de la Candelaria ante el júbilo de los asistentes y a las 12:08, con una bendición, terminó la tercera misa del Papa Francisco en Colombia.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor pueden ir Y en su homilía, el mensaje de reconciliación, de renovación, que fue uno de los elementos más destacados del Papa Francisco, y de amor, amor convertido en hechos de no violencia, de reconciliación y de paz. El sumo pontífice invitó a los sacerdotes y al clero al cambio en general. Como Jesús zarandeaba a los doctores de la ley para que salieran de su rigidez, ahora también la Iglesia es zarandeada por el Espíritu para que deje sus comodidades y sus apegos. Relacionó la misa del jueves en Bogotá con el Evangelio en Medellín y le dijo a los feligreses congregados en el Olaya Herrera que todos los discípulos de Jesús deben aprender a ir detrás de Dios bajo 3 preceptos: lo esencial, renovarse e involucrarse. Ir a lo esencial es más bien ir a lo profundo, a lo que cuenta y tiene valor para la vida. Jesús enseña que la relación con Dios no puede ser un apego frío a normas y leyes, ni tampoco un cumplimiento de ciertos actos externos que no llevan a un cambio real de vida. Luego, ante 1 millón de feligreses, habló de la renovación de la Iglesia. La renovación no nos debe dar miedo. La Iglesia siempre está en renovación. Y en Colombia hay tantas situaciones que reclaman de los discípulos el estilo de vida de Jesús, particularmente el amor convertido en hechos de no violencia, de reconciliación y de paz. El tercer punto de la homilía fue involucrarse, pero sin temor y sin restricción. Hermanos, la Iglesia no es una aduana. Quiere las puertas abiertas porque el corazón de su Dios está no solo abierto, sino traspasado por el amor que se hizo dolor. Agregó que el sacerdocio guía y que su dueño es un ser sublime al que todos debemos aprender diariamente: Dios. La Iglesia no es nuestra, hermanos, es de Dios. Él es el dueño del templo y del sembrado. Todos tienen cabida, todos son invitados a encontrar aquí y entre nosotros su alimento. Llamó a la Iglesia colombiana a formar discípulos de renovación. Discípulos misioneros que saben ver sin miopías heredadas, que examinan la realidad desde los ojos y el corazón de Jesús y desde ahí juzgan, y que arriesgan, que actúan, que se comprometen. Le pidió a los colombianos mantenerse firmes y libres en Cristo, porque toda firmeza en Cristo da libertad.